no puedo seguir con esto. Presten atención, la luz ha iluminado Ella está súper fresco, máxima verdad. Sacame a Mai, por favor, de la pantalla. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral. Tras la inmortalidad, magia y confusión, destino de grandeza, liberación, mística a punto de explotar, la revelación. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Fines en máxima ciencia. Qué temazo. Hola. ¿Vas a poder? Me hizo muy mal la sección. ¿Querés un tema antes? Me hizo. Podría haber venido un tema ahí. Si necesitas ponemos un tema y volvemos un rato. Mientras que Rebord está quebrado, quiero recomendar a la gente que si no escuchó el storyboard sobre el dinero, que lo escuche. Bien. Puede aparecer, de hecho, en este video de arriba. Ah, mira vos, qué seguramente. bárbaro. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Sí, sí, viene bárbaro para esto. El dinero es magia, El es la dinero es conclusión. magia. Y ahora vamos a ver una de las. Ah, boludo, ¿qué fue esa sección anterior, boludo? ¿Cuál? ¿Ese también va a regir para el momentum? ¿Es ignorar? Bueno. Vamos a intentar salir como se pueda Adelante. de esta situación. Fuerza. Una sorpresa que nos prepararon acá. Una Tiempo tenemos, ¿eh? Así Sí. que si querés tiramos un tema, no hay problema. No, está bien. Puede vamos. vencer estas adversidades. Vamos a retomar. Tenemos un storyboard súper especial. Mirá que miedo y plata nunca tuvimos, ¿eh? Bien. ¿De qué es? Bueno, ya que la guita es magia, como recomendó Eli, retomar el storyboard anterior, histórico, un clásico, hoy vamos a elevar la categoría de magia a uno de los mayores condicionantes de la política exterior argentina, y es un storyboard de la deuda externa argentina. Tranqui. Pero ¿cómo sabías que se trataba de algo así el programa? ¿Qué, lo del financiamiento? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Y porque Por- dijiste Ah, en la por- editorial dijiste que era todo misterio y todo, y ahora traes un storyboard. No, yo sabía que era de misterio, y cuando en la intro me dijeron que era de financiamiento, le escribí ahí a Dante. Y la armó en media hora. Claro, le dije, che, Dante, va por otro lado, descartá el de misterio que teníamos. ¿Era sobre el misterio del ministerio? ¿El Era otro? sobre un montón de misterios de la historia, Wow. buenísimos. Pero en y una me hora- mandó el storyboard ¿Y lo tiraste analógico ese que estuve hiciste? editando acá. No, lo vamos a guardar. Pero tengo un excelente laburo de Dante, como siempre. en una hora y que hay que media decir. lo Una hora y hizo. media. ¿Y le pagás 2 storyboard ahora por esto que hiciste o uno ¿Vos sabés lo que solo? está ganando Dante con esto? O sea, igual hay que reconocer a Dante. Dante la está rompiendo toda. O Sí. sea, brinda mucho, pero recibe una cantidad de experiencia. Vos pagás como con buena onda y con eso, ¿no? ¿No vieron las cantidades de mentions que estoy clavándole a Dante? Ah, ¿le das seguidores vos? ¿De No qué? entiendo. Mentions, Pero si boludo. no ni lo robás, creo, ¿no? Sí, ¿cómo no Ah. lo mention? No. ¿Y así le pagás vos? Pero Dante se pone a llorar cada vez, está emocionado. Pero Claro. el otro día subiste Dale. una historia y Está re arrobaste bueno. al Chavo de Sábato. ¿Cómo? El otro día subiste una No. historia y arrobaste al Chavo de Sábato, No. no a Dante Sábato. Falso. No, de verdad. Completamente falso. Absolutamente falso. Fíjate, Dante, reclamalo. Storyboard, deuda externa argentina. Voy a adelantar una cosa, que es que voy a partir en dos este storyboard. ¿Qué? Vamos a hacer parte 1 y parte 2. No. Porque es muy complejo, es muy largo y está buenísimo. Pero vamos a hacer una primera parte porque es un problema histórico. Sí. Histórico de la argentinidad. Y aparte como mucho concepto, viste, la cuestión económica siempre tiene esto de que tenés que ir como concatenando significantes anteriores que de repente te los olvidás. Y ¿no les pasó esto muchas veces que les han explicado estos temas 10 veces y se los explican 11 e igual tenés que como volver a entender qué está pasando? Por lo menos a mí me pasa. Tenés que hacer el previously. Es que yo una y otra vez Previously. puedo agarrar y hablar de, no sé, restricción externa. Sí. Igualmente tengo que decir, uy, ¿qué era? O sea, tenés que siempre restartear. Y eso es porque está complejizado en estos conceptos que engloban cosas anteriores y son fáciles de olvidar, son tecnicismos. Pero en realidad, todo es simple. Todo es una pelotudez. Al ¿sí? igual que la guita es magia. ¿No? La guita es magia, la guita es lo que creemos que Sí, vale. Correcto. ¿Sí? En el mismo sentido, imagínense eso. Esto es como super magia. Son grandes deudas. Es que la deuda es la magia de la magia. Exacto. Elisa, ¿estás entendiendo? The magic of the magic.
Correcto. Vamos a ir desgranando algunos conceptos de deuda para que se entiendan algunas discusiones del presente y vamos a historizarlos, vamos a ponerlos en contexto histórico. Por empezar, tenemos que entender que hay varios tipos de deuda, ¿no? La podemos dividir en pública o privada según quién la contrae. Esto es una obviedad total. Una vez es deudor de privados, una vez es deudor de entidades públicas y una vez es el que contrae la deuda puede ser público o privado. Claro. ¿No? En el caso argentino siempre tenemos el doble componente en general. Tenemos deuda pública y deuda privada muchas veces. A su vez podemos dividirla en interna y externa. Esto es central y se discute políticamente según la afiliación ideológica que tengas o las convicciones que tengas al respecto. Vieron que hay muchas discusiones al respecto de, no sé, gente del PRO dice que Alberto endeudó más que Macri, Sí. por ejemplo. Impresionante que Bueno, decir eso igual. desde la perspectiva de este storyboard, que es por supuesto la ciencia y la verdad inobjetable, Por supuesto. eso es una mentira atroz. Es empíricamente comprobable que no es cierto porque deuda interna, es decir, cuando tus acreedores son de tu propio país y por ende en tu moneda local, es completamente diferente a contraer deuda externa. Claro. La deuda externa es eminentemente en divisas, vos les pagás en dólares o en lo que sea la moneda de cambio. La deuda interna vos la solventás con tu propia moneda, lo cual te da formas de control sobre esa deuda mucho más accesibles y mucho más administrables. No digo que sean soluciones, vos podés seguir agravando el problema como, no sé, emitir. No es una solución per se, pero podés patear un problema para más adelante o darle cierta aligeración a esa situación. Y depende si emitís pesos como argentinos, si emitís dólares como Estados Unidos. Claro, Porque Estados eso Unidos quería emite hablar. dólares y como es la moneda del mundo no Igual pasa le nada. genera inflación, pero Pero no tanta. es que ellos, claro, dijeron, no, basta de oro. No, al ahora final es el patronal en no va dólar. más, dijeron. ¿Va el nuestro? Che, ¿y cuál es? No, el nuestro. Exacto. Ah, buenísimo, justo, mira, mi Como abuela habla- me dio. Como hablamos en el delirante storyboard correspondiente, que lo hace Nixon, que es una de las mayores pateadas de tablero mundial de la historia galáctica. De la Es historia conceptualmente imposible de entender, pero el tipo dice, ahora nos solventamos en esto, confíen en mí, No se preocupen, va a estar todo bien. y por el poder que tiene, uno le cree, ¿sí? Pero si eso el día de mañana se subvierte, la guita es magia, puede cambiar completamente. A lo vez que puedes solventarla con emisión, también es mucho más sencillo de renegociarla, ¿sí? O sea, tenés otros instrumentos, básicamente. Cabe citar la respuesta que da, creo que Guzmán hace poco en el Congreso, cuando le dicen, Alberto endeudó más que Macri, y con una repregunta muy simple, Guzmán dice, si es lo mismo, ¿por qué no pagamos la deuda externa en pesos? Porque no se puede. O sea, porque no te la aceptas, ¿entendés? No te aceptas esos pesos, necesitas acceder a esa divisa, y para acceder a esa divisa vos necesitas otras cosas, que es uno de los más grandes problemas económicos argentinos, que es un nudo histórico, y hoy me gustaría hablar de eso. A su vez, ¿con qué se compara la deuda? Hago esta breve introducción y ya empezamos históricamente. Ya tenemos privada, pública, interna, externa, y después tenemos distintas unidades de medida para compararla, ¿sí? Vos podés comparar deuda según tu PBI, Claro. ¿no? Y eso te da una relación, porque fíjense que todo el tiempo las cosas se están moviendo, ni hablar en Argentina, el precio, ¿cuánto vale el peso? Se mueve todos los días. Entonces, ¿vos contra qué comparás? Necesitas otras herramientas para comparar. Entonces, comparás con PBI, por ejemplo, O con reservas. con reserva, por ejemplo, O con emisión. o también. con, en realidad con, ¿No? sería complejo porque, no, en realidad no. ¿No? Eso te... Ah, no, porque son ahí dos es cosas. exacto, no lo monedas. no lo Estás podés. mezclando peras con manzanas, querida. Exacto. Que puede ser una rica ensalada de fruta. Pero lo puedes comparar, por ejemplo, con el saldo de la balanza comercial, Eco. Claro. que es el resultado de importaciones versus exportaciones. Entonces, si te queda, tenés superávit comercial o tenés déficit comercial. Esto es, si le vendo más a la gente de lo que compro. Correcto. Y te queda un saldo, en ese caso sería superávit. Con todas estas variables... Y con gasto también con gasto público se compara o no, porque también son dos monedas Gasto público, distintas. no, es que gasto público también es un condicionante interno que tenés, pero es un instrumento menos eficaz a la hora de medir qué tanto te pesa Podés devolver, tu deuda. claro. Exacto. Esto es para como medir qué Correcto. tan gravosa es esta deuda que tengo. Bien. Porque una de las cosas que me interesaría hablar, y también es un posicionamiento, es que como cualquier instrumento político financiero, la deuda per se no es intrínsecamente maligna, ¿sí? Es como si vos tenés una tarjeta de crédito. Si vos usás bien tu tarjeta de crédito, es exactamente lo mismo. Es una deuda que podés pagar. Podés financiarte, acceder a cosas antes, ir pagándolo después en cuotas. O sea, hay cosas que puedes hacer Podés accediendo al usar mercado lo de que deuda. quieras para generar mejores condiciones, para generar más plata y crecer. Exacto, exactamente. O sea, no es que el instrumento en sí es maligno, sino que todo depende cómo se administre, bajo qué condiciones y con qué niveles de estas otras comparativas vos tengas. Porque si vos tenés una deuda enorme, ¿no? Por ejemplo, pero tenés un inmenso PBI, estás lleno de reservas y tenés una balanza comercial superavitaria, Sí.
yo te diría, endeudate más. Obvio. ¿Entendés? O sea, es ahora. Es al que revés, hay como una relación, ¿no? Entre tu superávit y como hay una relación que es la correcta. No sé, No si, como la- no sé si la correcta, pero esto es muy intuitivo, ¿eh? O sea, esto es, si vos estás fuerte en estas variables, tenés capacidad de endeudamiento. Y si vos Claro. utilizás bien ese endeudamiento, por eso lo quiero llevar a lo más simple de todo. Sí, Usemos en una persona. O una sea, persona con tarjeta de vos crédito. sí, tarjeta de crédito es muy corta el plazo de deuda porque es un mes. Lo que digo es, si vos Un pedís crédito. un crédito que podés Sí. devolver en 3 años, Sí. porque sostenidamente sabés que ese ingreso va a ser así, Sí. y que eso que vos, o a lo que vos accedes todo junto, te genera algo que no podrías, o que te tomaría 3 años todo el tiempo. Bueno, igual es lo mismo, pasa que Pero cuando igual- lo pagás, si antes o después, ¿no? Digamos, pero Está bien como lo que cuotas o- dice Elisa, porque otro factor de las deudas es el nivel Estabilidad. de exigibilidad. Claro. ¿Con cuánto tiempo vos la tenés que devolver? Exacto, Claro. todas esas variables suman. Pero vamos eso, a lo más simple. Una persona que saca un crédito, pero yo te digo, escúchame, ¿cuál sería tu balanza comercial? ¿Cómo funciona mi negocio? Yo estoy vendiendo esta cantidad de producto y estoy gastando esto en producir esos insumos, por ejemplo. Y me da superavitario, es decir, que tengo un ingreso mensual fijo creciente y que a mí me deja este saldo. Además, tengo un colchón de reservas re piola por si esa situación merma. Claro. Y, ¿entendés lo que te digo? Y Sí. además sumo todas esas variables que me da mi PBI y es inmenso. Bueno, puedo ahora contraer más deuda, usarla en presente apostando a ese crecimiento Pero es que justamente. si de pronto encontramos una reserva de pindonga y nuestro PBI pasa a ser lo que tenemos en deuda 2 veces por año, nuestra deuda al final no es tan grave. Eso es tremendo. Absolutamente, también. por eso Como sería es interesante, en términos por eso relativos. sería interesante explorar la plataforma de mar argentino, ¿no? Por ejemplo. ¿eh? De hecho, ¿Eh? párrafo aparte, fui a Río de Janeiro, que tiene una plataforma petrolera a 60 kilómetros, y se ve así. ¿Eh? Muy chiquitita. Sí, un En saludo. Mar del Plata iba a estar a 300, o sea que 5 veces más chica. Pero es. es re linda y es re pura la playa de Mar del Plata, boludo. No va a contaminarla con algo así en el horizonte. Con Aparte, con lo limpia y lo aparte. hermosa que es. En fin, Y no tiene viento tampoco. conclusiones, ideas, pensamientos. ¿Por qué no? Efectivamente, otra variable interesante para tener es que en los pagos de deuda también puedes distinguir lo que es capital, ¿sí? El capital, el valor original prestado del interés. ¿Sí? Claro. Porque muchas veces se escinde. Vos seguís Correcto. pagando capital, pero separás intereses o renegociás intereses. Son todas cosas, son todos instrumentos que se pueden hacer en la cosa más simple y vieja del mundo, que es renegociar cuánto le debo a alguien. Correcto. Así, eso es lo más llano posible. Bueno, en la historia argentina hubo 6 defaults, o sea, situaciones de cesación de pagos. La amiga de Cristian, ¿sí? Sí. 6 veces la Entró en Argentina. default conmigo. 6 veces la Argentina fue la amiga de Cristian, ¿sí? Pero con menos instrumentos porque no podíamos bloquear a nuestros acreedores y borrarnos del planeta Tierra, básicamente. Y según cómo se discuta, quizás hay gente que hasta ve más defaults, pero tenemos fechas Dante: 1827, 1890, 1982, 2001, 2014 y 2019, ¿sí? Vamos a arrancar por lo más histórico de todo porque es fascinante cómo es siempre exactamente el mismo ciclo. Eso es una locura. Es lo mismo, es Una una locura. y otra vez lo mismo. La primera toma de deuda externa, como ya deben saber varios, fue justamente con Gran Bretaña, ¿no? El empréstito Baring Brothers. ¿sí? Bernardino Rivadavia lo toma en nombre de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 2.8 millones de libras, y se empleó para financiar, en teoría, obras públicas, ¿no? La construcción del puerto de Buenos Aires, que esto, que lo otro. Vamos a ver después qué pasó con esa plata. Pero ¿qué ella tuvo que hacer? La provincia tuvo que hipotecar, ¿no? Prácticamente todos sus bienes, y un pequeño detalle: tomó la decisión de liquidar la escuadra naval, ¿no? Agarró y dijo, bueno, pongamos la plata acá, pero no voy a sacar una escuadra naval, que tuvo un pequeño contratiempo, y es que la Marina Argentina no pudo enfrentar la ocupación inglesa de las Islas Malvinas en 1833. Pará. Vos estás diciendo que los mismos que prestaron la plata y exigieron que no esté la escuadra naval son después los que fueron a las islas y no había una escuadra naval para... Vaya, Cristian Siminelli. Efectivamente, Caramba. empezamos a descubrir, cáspita, que Ultra cáspita. no pasa tanto por el instrumento, sino por los condicionamientos con los Claro. que muchas veces viene esa plata. ¿Querés la plata? ¿Querés esta? Mira, estas son mis condiciones, ¿sí? Entonces ahí se empieza a complicar la cosa. Esta negociación continúa bajo la presidencia de ese mismo Rivadavia, ¿sí? Que termina no destinando esa guita a financiar obras públicas, sino a financiar créditos bancarios. Lo cual al mismo tiempo Papi. empieza a incentivar otros mecanismos complejos de deuda y espiralamiento de problemas, básicamente. Muchos problemas. Esa deuda continuó siendo renegociada por más de un siglo.
esa misma deuda por más de 100 años. Murieron varias generaciones de quienes la Pero- contraían. Totalmente. Llegamos a 1827 cuando Rivadavia hace la primera suspensión del pago de intereses. Es nuestro primer default. En un momento el mismo Rivadavia, el que negoció primero como gobernador, después presidente, después dijo no puedo, después se le empieza a dar a los bancos, dice che, pará, los intereses no te los puedo pagar, primer default. ¿Quién soluciona esto? ¿Quién le da cauce a esto? Rosas. Rosas retoma las negociaciones y renegocia con una quita del 80%. ¿Sí? Impresionante. Entonces, fíjate ya como la tradición argentina está asignada entre gente contrayendo deuda y gente arreglando ese quilombo. ¿Sí? Quita del 80%. ¿Cómo puede hacer esto también? Porque la política rosista había permitido acumular divisas. Por ende, también ese peso de la deuda fue menor. Volvemos a un esquema de deuda sostenible. Uno podría hasta discutir que cierto nivel de deuda, quizás, según tu política económica, puede ser hasta deseable, ¿entendés? No es una cosa que sea eso, mala palabra, como decíamos antes. Después ya tenemos Mitre y Sarmiento, ¿no? Que toman nuevos créditos también de Inglaterra. ¿Adivina para qué? Para financiar la guerra con Paraguay. Guerra promovida por los mismos intereses de Inglaterra. Correcto. Entonces, Inglaterra te promueve un conflicto bélico y te dice, para, ¿necesitas armas? Es el tranza que te presta plata. Exacto. También. Es un tranza. Es un tranza. Es un tranza. Te genera necesidades para después hacerte dependiente de eso. Correcto. Y te la da, ¿entendés? Es duro. No, y a su vez fuiste en su nombre a reventar un país que era uno de los más industrializados, era el más industrializado de la región sin inversión extranjera. Totalmente. Alberdi lo dice, de hecho, eso. Después ya tenemos la era del pan con Roca, ¿sí? Ya tenemos una deuda más o menos 15 millones de libras. Y con la presidencia de Roca, ahí tenemos un giro proteccionista en la política, que también se agranda la deuda con Inglaterra, pero como sabrán, se pone principalmente en ferrocarriles. ¿Sí? Claro. O sea, vos ahí tenés al menos algún tipo de tangibilidad en el suelo de que conectaste distintos sectores de tu país. Pero los básicamente. ferrocarriles estaban en manos de ellos. También, querés todo, pará. No, y de hecho les Es un daban detalle eso. las tierras aledañas por donde pasaba el ferrocarril, también se las daban a ellos. Y bueno, por si pero no- ¿y si no, Bueno, cómo pero, acceden? ojo. ¿Cómo acceden, pobre gente? Tienen No, que no, mantener. sí. Habría que remontarse al storyboard de Roca. Debe ser que el Esto primer es cierto. storyboard. El primer storyboard. El primero. storyboard. Tenemos, ¿no? Política roquista, una división de tierras también, que no fue popular con el campesinado, pero sí fue algún tipo de dinámica plutocrática, ¿no? Hay cosas. Para mí, en términos de modelo con lo que venía antes, la política roquista de la generación del 80 es al menos interesante. Yo ahí por lo menos veo un proyecto de país, veo algo que ordena. Hay una... no está bueno antes y no está tan bueno después. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Este mercado de inversión en los ferrocarriles empieza a generar una burbuja de especulación financiera y eso después la choca Juárez-Selman, que es el timorato, es el gobierno ese intermedio que viene Juárez-Selman y dice, ¡ah, no! La choca toda y se le pudre. ¿Así dijo? Sí, ¡ah, no! Era Juan Topo. No, ¿Viste no. el sketch anterior? No tengo ganas de profundizar más que eso en este storyboard, sino remóntense a los otros para lo que sirve a esto. Jorge Selman, estúpido, timorato, dice, no, Roca, ayúdame. La choca toda, viene Carlos Pellegrini, swap, muy crack Muy canchero, Pellegrini, muy cancherito. muy crack Pellegrini, ordena nuevamente la economía, ¿no? Tenemos igualmente saliendo de nueva estado de cesación de pagos con el timorato Juárez Selman. Después ya tenemos otra vez lo mismo. Pellegrini y Sáenz Peña renegocian la deuda, el país vuelve a acceder al crédito. ¿Se entiende? O sea, desde ese puto empréstito de Rivadavia, Es una locura. está renegociando la librita El sillón esterlina de que Rivadavia quedó. es la deuda, son los títulos ¡Claro! de deuda. ¿Y saben qué? Se lo Está todo llevó hecho de Rivadavia títulos cuando de se fue. deuda. ¿En serio? Rivadavia se llevó el sillón. Mentira, ¿y nos mienten con ese sillón de Rivadavia? Se lo llevó. Esto es una estafa muy grande. De verdad, ¿eh? ¿Y de quién es el sillón que dicen que es el sillón de De Rivadavia? otro, pero le pusieron su nombre. Tenés una y otra vez la situación, es una locura. Después, Qué fin de cambio. hegemonía del pan, tenés una economía recesiva, caída de las exportaciones, fuga de divisas, fuga de oro, básicamente, lo que da también pie, entre otras cosas, a la llegada de la Unión Cívica Radical al poder, ¿no? Ahí vuelve a haber un proceso de estabilización de economía y ya estamos llegando a Segunda Guerra Mundial, donde se restringe el acceso al crédito internacional, pero hubo grandes oportunidades exportadoras para la Argentina que nos sirvieron a nuestro superávit, ¿sí? Y tenemos primer gobierno peronista, donde la deuda, no te digo que era el principal problema de la economía argentina, pero Perón hace de la cancelación de esa deuda una bandera, ¿sí?
Perón dice en julio de 1946, anuncia el pago total de la deuda externa. Y dice, ha llegado el momento en que por primera vez el país no deberá un solo centavo al capital extranjero. ¡Qué locura! ¿Sí? Ahí. Desde Rivadavia Ahí hasta termina ahí. de pagar el empréstito del Baring Brothers con la renegociación de la renegociación de la renegociación. ¿Sí? Y tenemos efectivamente el acceso a otra política económica, que es que en 1952, cuando se completa el pago de deuda, el país entra en recesión. Entonces, hay otro programa económico del peronismo en base a la reconciliación con el capital internacional y otra serie de variables, y son cuando vienen los contratos petroleros con la Standard Oil, Claro. y la ley de inversiones extranjeras, todo eso. El encargado de negociar la deuda fue Miguel Miranda, que fue el Guzmán de Perón, podríamos decir, ¿no? Para decirlo rápido y pronto. Y las fuerzas del derecho de las bestias define a Miranda como un verdadero genio. Dice que era mastercracks, resolviendo todos los quilombos que tuvimos, básicamente. El gobierno peronista, a su vez, para mantener su política de no alineamiento con la Guerra Fría, se rehúsa a entrar al FMI y al Banco Mundial. ¿Sí? Que se había creado en el 45. Exactamente. Y cuando volvemos a toda esta mierda, con la Revolución Libertadora, ¿sí? Argentina pesados, ahí la entra verdad, de saben. cabeza a los organismos multilaterales de crédito, FMI y Banco Mundial, después con Frondizi y Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Aramburu es el primero en tomar un crédito en dólares, crédito de $700 millones de Aramburu. De la época que eran una fortuna, seguro. Así es. Y Mitad de hoy. entramos segunda mitad del siglo XX en lo que, y ya tenemos que ir cerrando, por eso le No. hay que dividirlo en dos. Viejo. Hay que dividirlo en dos porque es imposible. Es imposible. Es imposible. Horrible. Pero llegamos con segunda mitad del siglo XX, distintos recambios de gobierno, proscripción al peronismo, Frondizi, Ilia, tercer gobierno peronista, y finalmente viene la dictadura del 76, ¿no? El signo de esta etapa es ese famoso stop and go, que ¿qué significa y por qué lo quiero explicar? Porque es el nudo del problema económico argentino y de tantos otros países, podríamos decir, en vías de desarrollo, que tienen estas problemáticas similares, ¿eh? Sí. Que es que, para vos, industrializarte, por ejemplo, o llevar adelante una política de exportación de bienes complejos, Sí. vos necesitas acceso a divisas, ¿sí? Porque vos, acceso a dólares, porque vos no producís aquello que necesitas. Claro. Entonces, históricamente la Argentina, ¿qué sector pujante tiene para El acceder a agro. divisa? El agro. Entonces, ¿cuál es el nudo histórico de la Argentina, no? El La nudo- relación con ese grupo. la de relación poder. con el agro y la tensión hacia otro tipo de modelo económico. Porque el agro, como cualquier sector que tiene ese nivel de preponderancia, es un sector de poder importantísimo. Claro. La realidad es que en el modelo económico argentino vos lo necesitas al agro. No podés tener una relación inviable con el agro si es tu principal fuente de divisas. Correcto. Vamos de vuelta. Quiero hacerlo, esto en general es complejo, pero lo quiero hacer lo más simple del mundo. Si yo soy un país y tengo campitos, y yo quiero que la gente de mi país viva cada vez mejor, si yo solo vendo mis lechugas, voy a tener acceso a una divisa que me va a servir para eso y nada más. Si yo quiero crecer cada vez más, ser competitivo, ser, no sé, una potencia mundial, Sí. y capaz voy a querer no solo producir lechuga, voy a querer producir un cañón, voy a querer producir Obvio. una camioneta, voy a querer producir un avión. ¿Qué o pasa? transportar la lechuga en tu propio El barco. problema es que el que hace las transportar la lechugas lechuga, no quiere exacto. que vos hagas cañones. No Quiere sé. quedarse con toda la plata de la lechuga. No sé si eso es solo el problema, porque Bueno, no, obvio que no. es complejo. Pero, ¿qué es lo que digo? Para hacer el superavión, literalmente, hay piezas de avión que yo no hago. Sí. No sé hacer. Esto a mí me apasiona porque los problemas son así de tangibles, Sí, ¿entendés? totalmente. Yo no sé hacer motores de avión. No lo sé. Tengo que comprar esas partes. ¿En qué me aceptan que compre eso? ¿Lechuga? No. En dólar. Yo no puedo acceder a esa divisa de otra manera que no sea dando mi lechuga. Sí, Vamos hasta ahí. correcto. ¿Qué es lo que pasa? Han habido distintas respuestas argentinas a ese problema, o intentos al menos de respuesta a ese problema. Y hasta ahora ninguno funcionó. Ninguno funcionó. Perón, ¿qué quiso hacer? Desarrollemos una Sustitución, industria sí. pesada nuestra. Entonces, yapi, voy a sacar una buena cantidad de esas divisas y las voy a usar. En ese proceso, ¿qué pasa? Te pones del orto al campo. La inversión que tenés que hacer es Te hacen un golpe enorme de igual. estado. Claro, es enorme. No es una joda la inversión, ¿se entiende? Hay que ver si llegás a hacerla. En el No, medio y tenés es un recesiones, plan muy tenés- largo, además. Tenés quilombo, No no, llegás. se puede, entonces te clavan un golpetado. No llegás, no se puede, Sí. no camina, y en el medio te pusiste del orto a mucha gente. ¿Sí? Tenés otras respuestas. Tenés, por ejemplo, Frondizi, que agarra y dice, no, inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa.
es directamente que venga ese capital extranjero. Yo le digo, escúchame, yo necesito este producto derivado, necesito la camioneta, vení, fabricala acá, invertime en el suelo, lo cual también es positivo. El problema que tenés ahí es que nunca vas a llegar a producir un excedente de eso. Claro. No vas a estar exportando camionetas, ¿entendés? Con Toyota. Vas a abastecer mercado interno. Ese mercado interno, ¿qué te va a pedir para comprar la camioneta? Más de esa divisa de que solo entra por el campo y se empieza a agotar porque los tipos tampoco quieren largar eso. Entonces tenés una serie de nudos a los cuales no se les encuentra la vuelta, ¿sí? Y así vas llegando en el medio, necesitas divisa, entonces tomo deuda. Después no puedo pagar la deuda, renegocio la deuda. Y la deuda te agrava todo ese problema que encima tenés con tus crisis internas de stop and go, paro, o no, ahora go. A su vez, stop. si creces mucho, te quedás sin dólares. Bueno, es que efectivamente, esto lo dije mal, la restricción del peronismo no es solo el golpe, no es solo el golpe, es que consume más dólar, consume la divisa más rápido de lo que el campo la produce y la trae. ¿Entendés? Entonces tenés un cuello de botella y ahí es la restricción externa. Claro. El problema es la concepción de base, porque en Estados Unidos, por ejemplo, que colonizó su territorio de a pequeñas parcelas que las hacía extremadamente productivas, bien divididas, chicas, y con esa plata financiaba su desarrollo industrial, acá de movida fue lo contrario, fue grandes extensiones para pocas personas que se beneficiaban con la especulación de poseer esa tierra. Los dólares de mi abuela. Exacto, no con producirla. Entonces, Eran eso. es como que eso viene de antes, más esto que vos decís ahora, hace que se vayan sumando problemas y problemas y problemas. Y no sé si hay manera de resolverlo, la verdad. Yo Se tampoco puede sé. peronizar el campo. Tampoco ¿Se puede? Tampoco sé si hay forma de resolverlo, pero ya con esto cierro. No. Y vamos a hacer parte 1. Este es O parte. sea, ¿el próximo empieza con la dictadura? Bueno, quiero cerrar con este titular, Oh, Dios. que es que llegamos a la dictadura del 76, ¿no? Hacemos un muy por encima, hablamos lo de segunda mitad del siglo XX, podemos profundizar igual, pero a partir del 76, para que se den una idea, todo el endeudamiento de lo que hablamos hasta ahora, toda esta cosa terrible, stop and go, la restricción externa, no es nada en comparación Con lo que a los viene problemas ahora. posteriores. No es nada, era tipo problemas completamente efímeros, Sí, una sí. boludez, o sea... Parecidos a los de una persona, digamos. Fácilmente un individuo. resoluble, ¿sí? La dictadura militar, la última dictadura cívico-militar argentina, lleva esa deuda de unos 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, ¿sí? Y además estatizan 17.000 millones de dólares en ese proceso de deuda externa privada, bárbaro. que es la famosa, la debilidad de los liberales, porque los liberales son súper, no, que vuele, ¿entendés? Que el mercado se regule solo, qué sé yo, hasta que el banco está en problemas, porque cuando el banco está en problemas y no puede pagar lo que debe, rescatás la economía, y ahí parece que no sos tan liberal. Vicentina, Ahí ahora. no sos tan liberal porque agarrás y decís, no, yo salgo a bancarlos en esta, los bancos, los superliberales dicen, pará, yo te estatizo esta deuda. Podemos discutir igualmente que es más gravoso, ¿no? Que la choquen, que no la choquen, que no se beneficia más o menos gente, pero la realidad es que deuda privada pasó a ser pública en una escala sin precedentes para la historia argentina, a partir de ese momento en particular. El jueves que viene es 24 de marzo. Uy, qué pijazo. Se cumple un nuevo aniversario de ¿Qué la vamos a nefasta hacer, dictadura Caricias? cívico-militar. Podemos seguir con Bajón la parte total. 2. Parece que la parte 2 puede entrar ahí, ¿no? Bueno, Podemos seguir sí. con la parte 2. Hay que ver qué ¿Pero quiere qué la gente, hacemos? si quieren parte ¿Caricias 2. qué? ¿Caricias qué bajón? Caricias. Memoria. Caricias recordemos. Algo haremos, pero seguramente estará la segunda parte del storyboard.